Bien, seguimos con Revista 110. Les recordamos que en LIR las ofertas desde su reapertura. No deje de sorprender a mamá. En LIR, abierto desde hoy en todas sus tiendas a nivel nacional, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en Santo Domingo y hasta las 5:30 en las tiendas del interior. Aproveche las ofertas desde hoy hasta el 30 de mayo para celebrar y poner alegre a su madre con ofertas que le hacen la vida más feliz, como la nevera Nedoca de 8 piezas, perdón, de 8 pies cúbicos, dice PC. Nevera Nedoca de 8 pies cúbicos, 16,995 pesos. Llévesela si quiere hasta sin inicial y con las cuotas que usted ponga en LIR Comercial, donde todos califican. Ahí está también la lavadora Toshiba, con precio especial de LIR Comercial. General de Seguros, experiencia a través de los años en el manejo de todo tipo de riesgos para que usted esté tranquilamente seguro. General de Seguros. Avenida Sarasota 39 y diferentes sucursales en todo el país. 809-535-8888. Solvencia moral y económica, General de Seguros. Juan de Dios, las chacabanas, marca líder en confección para toda la familia, no están todavía abriendo la tienda de Galería 360, pero ahí está Don Juan y Doña Luz en la avenida Luperón, esquina calle 7, Los Restauradores. Pasen por allá y busquen sus chacabanas. Juan de Dios, 809-537-0502. Y para una excelente alimentación, elija siempre lo nacional, lo criollo. Consejo Nacional de Fomento y Reglamentación de la Industria Lechera Conaleche les llama a consumir los productos hechos con las leches de vacas criollas, lácteos de producción nacional con nutrientes y composición natural garantizada. Conaleche. Continuamos, doctor Jacín y Bien, el ingeniero Puello. en el orden político no he podido todavía descifrar el por qué algunos televidentes que nos han acompañado casi toda la vida siguen viendo la revista, porque el grupo que coincide con lo que decimos es natural que se alimenten y oigan las cosas que quieren oír, pero nosotros tenemos una docena de amigos que oyen esto y lo que viven haciendo es mala sangre, ¿verdad? Por algunas posiciones de personas que nosotros entendemos que cuando hay alguien en este país que defiende una posición política, todo el mundo entiende que es por algo. Todo el mundo entiende que es por algo. Por eso nosotros no nos molestamos cuando nos dicen bocina, porque yo soy lo que tú quieres que yo sea. Ahora, no pretendas que yo te vea como un patriota y yo como un traidor. Tú sigues a tu líder, tú trabajas por alguien, sigue trabajando por él y utiliza los métodos que Dios te enseñó. Hay algunos que son medios truculentos en esos señalamientos y yo le pido, señores, pero aquí hay cerca de 60 canales de televisión prendidos dominicanos en este momento, con cables y televisión abierta. Cambie de canal y solamente ponga el canal. Eso no se dice, doctor, eso no se ¿Cómo? dice. Eso se dice porque no voy a dejar que me rellenen a cada rato. ¿Y cómo es posible que tú digas, digo, no te mortifiques, cambia de canal, vete para otro sitio? Porque, ¿qué voy a hacer? Quiero también darle las gracias a los veganos, que mucha gente, siendo una publicidad, nos han llamado y dice, explícame bien dónde que está el LIR. Lo que le estoy diciendo es que el último domingo de mayo es Día de las Madres y los veganos tienen LIR no solamente en 32 tiendas, en más de 10 o 12 poblaciones. Solamente en el Cibao tienen Bonao, Cotuí, San Francisco, Sánchez, Puerto Plata y ahora van a tener La Vega. También tienen en el sur San Cristóbal, Baní, Azua y Barahona. Tienen en San Pedro y en La Romana. Y aquí en la capital tienen 10 tiendas. De manera que el Día de las Madres usted no tiene que revisarse los bolsillos. Vaya donde todos califican. Y ya en La Vega pueden ver sus regalos.
El programa hoy con el ingeniero José Israel Cuello es un poquito más largo porque hay unos temas que hemos tenido pendientes y no lo hemos podido desarrollar. Dejamos el espacio de la revista para que José nos hable de un tema importante, de cómo él ve un tema que ya estamos a 44 días de las elecciones presidenciales y tenemos también unos 2 meses trancados en las casas y quizás más, ¿verdad, Carlos? Tenemos ya, vamos para un buen tiempo aquí adentro, señor. Bien. Sin verla. Tenemos también un tema de que ayer se puso de manifiesto lo importante que es la situación internacional. Nosotros tenemos que, aunque no se vea, nosotros queremos saber qué compromisos por debajo, así como el 30 de mayo apareció después que las armas las dio el consulado, nosotros queremos saber si el dinero o la disposición a las instituciones que trabajan en otro estamento para el gobierno de Estados Unidos tienen esa línea de cambio político. ¿Cuál es la línea y los compromisos que ha hecho la oposición con el gobierno de los Estados Unidos a través de sus representantes locales para lograr el apoyo? ¿Y qué pasaría si surge de las urnas un gobierno que pueda darle continuidad al PLD, que no parece que lo quieren los Estados Unidos? Pero el tema es elecciones, crisis por coronavirus y luego hablamos entonces de lo internacional. O sea, conjugar ese problema que tenemos de problemas económicos, problemas de salud, problemas políticos, y todos compiten uno con otro. Es decir, lo que es bueno para una cosa puede no ser bueno para lo otro. Gracias por estar aquí, José. Sí, el problema es que hay 3 acontecimientos que se van desarrollando simultáneamente, cada uno de los cuales es traumático. O sea, la economía se desarticuló en el mundo entero, porque se está aplicando una fórmula monetarista. Antes de las crisis. Con la pandemia sí. se descontrola la economía. Ya. Se desarticula la economía y se recurre a un manido expediente de emisión monetaria masiva en el mundo entero. Eso implica una inflación en cualquier momento. Cualquier cosa, como una vejiga llena de aire. Cualquier cosita la picha, cualquier cosita saca el aire. De manera que todo ese dinero que se está tirando a la calle es un dinero que hay que recogerlo. Y la forma más fácil de recogerlo es la inflación. ¿Aquí o en el mundo? Aquí o en el mundo. En el mundo entero. Cuando la inflación se desate en el mundo entero, tendremos inflación a 2 velocidades. La inflación de la moneda de referencia, que es el dólar, y que ha emitido sin control, como es el hábito de Norteamérica, y la inflación por las emisiones locales. Bien, pero tenemos también la pandemia vigente, que se está pretendiendo desmontar en un azar, puro azar, pero puro azar en todas partes. Que sabemos que puede dar un coletazo y comenzar a crecer el número de casos de nuevo y tener que volver a cero en la reclusión. Pero las fechas fatales de las elecciones están ahí, ligeramente pospuestas, pero no se puede mover el 16 de agosto porque no hay en la Constitución de la República nada que permita impedir que el 16 de agosto Danilo Medina le entregue a otro el mando de la nación. De manera que esos 3 acontecimientos juntos hay que encajarlo, hay que vivirlo, y lo de Punta Catalina y todas esas cosas son menores frente a lo que estamos viviendo en esa conjunción de hechos
que tienen elementos de carácter social, elementos de carácter económico, elementos de carácter humano, ni hablemos de salud, y políticos. ¿Y el político es el más importante de los tres o el político es un jabón que altera lo otro? Van los tres juntos. Van los tres juntos, cada uno con su importancia propia. Lo único que tiene dependencia es la pandemia y la economía, porque la economía dominicana caminaba relativamente bien, con mil errores, mil disparates, pero en definitiva caminaba muy bien. Era modelo de todo el continente. Crecimiento del 5% sostenido durante los últimos años no lo ha tenido nadie en América Latina. José, y es muy difícil para ti y para mí. Para mí no es difícil nada, pero para ti, por ejemplo, que tú no tienes vela en ningún entierro de esto, decir si la forma en que esa crisis económica y pandémica ha sido enfrentada por el gobierno ha sido dentro de lo posible bien enfrentada o dentro de lo posible lo mejor que se pudo haber hecho, o eso hay que complacer la oposición diciendo no, el gobierno hay que aprovechar la pandemia para salir de él. No, mira, la receta que se ha aplicado aquí en el manejo de la pandemia es una receta que se ha aplicado en todas partes. Seguro. No hay invento. Se llevó a Donald Trump. Se llevó a Donald. No, ya él no es el más popular en Estados Unidos, de los dos candidatos. Pero el manejo de la pandemia en Estados Unidos es una cosa espantosa, porque el país más desarrollado del mundo, en todos los aspectos, es Estados Unidos. Ha sido el hegemónico durante un siglo. Desde la Primera Guerra Mundial para acá, Estados Unidos es la potencia hegemónica de la humanidad, particularmente después de la Segunda y los acuerdos de Bretton Woods. Ellos son una potencia hegemónica. Sin embargo, es el caso de mayor daño en la situación de la pandemia. O sea, y en la situación de los tres temas, volviendo a los tres temas de aquí, ¿tú ves eso como las famosas cajitas de muñequitos, eso que los rusos usan uno dentro de otro, o tienen solución de continuidad? Porque mi pregunta es sincera, es lo siguiente. Ahora mismo, el mes que viene, Luis Abinader presidente, ¿eso mejoraría los otros dos elementos? ¿Automáticamente es electo? No, de ninguna manera, de ninguna manera. El mando que hay establecido, con todas sus deficiencias que las tiene, el mando que se ha establecido, tan pronto se mueva, es un problema de azar, es un problema de... Hay que ver qué va a pasar. Ver qué va a pasar, cómo se maneja. Bueno, es como mover el gobernador del banco. A ti no te gusta Héctor Valdés, pero Héctor Valdés es el mejor gobernador del banco posible. Oiga. No, y tiene las cosas en la mano, es decir. Tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene prestigio internacional, gracias, tiene respeto nacional. Gracias. De manera que ya Hipólito lo movió en una ocasión y mira el tollo que se armó. Fíjate lo que significa elecciones y el derecho que tiene el presidente elegido a designar en los cargos fundamentales a todo aquel que es de su confianza. Porque eso de carrera diplomática y de carrera administrativa se va a poner en prueba ahora cuando sube el nuevo gobierno, aunque sea del PLD o para PLDista, porque el PLD tiene dos candidatos. Así como el PRD tiene dos actitudes. Lo que pasa es que hay una que es muy minoritaria. Sin embargo, la de Abinader hoy está muy bien ranqueada en las encuestas porque la oposición se ha polarizado allí. Es el polo que ha acogido el sentimiento opositor del país en su totalidad. Últimamente en la campaña de Leonel Fernández, muy improvisada, hay una parte de la oposición que se va concentrando allí, pero es una oposición determinantemente interna del PLD. Es una expresión de la oposición interna del gobierno.
Pero esos tres acontecimientos, esas tres situaciones operan juntas en la sociedad y una potencia los problemas que crea la otra, sin que ninguna tenga mayor importancia que la otra. Las tres operan juntas. Y en el caso de las elecciones, las fechas fatales las hacen más inmanejables. No hay posibilidad de salir del paso de que hay que hacer unas elecciones y que el 16 de agosto hay que juramentar a otra persona. Al mismo tiempo tenemos el problema de los norteamericanos y sus injerencias y sus dominios. ¿Por qué es más peligroso ahora que nunca la situación norteamericana? Bueno, porque la situación interna. Porque el señor Trump ha demostrado que tiene pocas dotes para manejar un Estado de la importancia que es ese. Ese Estado no se puede manejar amenazando ni tomando decisiones sin calcular las consecuencias. Que la OMC, la Organización Mundial de Comercio, no me gusta, me voy. Que la UNESCO no me gusta, me voy. Por ahí comenzó Estados Unidos a desligarse de sus obligaciones internacionales. Bueno, ¿qué pasa en la UNESCO? Que la inmensa mayoría de los estados de la UNESCO son estados pobres, son estados que ayer eran colonias, y son estados que merecen atención. Entonces, en instituciones como esa, toman el poder y la manejan por dentro. Pero el dinero lo pone Estados Unidos. Un buen día se fueron de ahí, después volvieron. Ahora están fríos. Pero el método quedó. Y resulta que el señor Trump se le ocurre decir que en medio de esta pandemia que afecta al mundo y que si hay un sitio donde ha sido mal manejada es en Estados Unidos precisamente, él les retira los fondos a la Organización Mundial de la Salud. Como amenaza retirar fondos de otras entidades internacionales donde no le gusta cómo se están haciendo las cosas. Los grandes no se someten al voto de los pequeños, de ninguna manera, eso no lo van a hacer nunca. En el caso de las Naciones Unidas, hubo una previsión y se creó el Consejo de Seguridad con sus mecanismos de votos privilegiados y de miembros permanentes del Consejo, que le garantizó por muchos años a las 5 naciones que se consideraban ganadoras de la Segunda Guerra Mundial el voto privilegiado con un veto para cualquier resolución de Naciones Unidas. Pero en las otras organizaciones dependientes de ese orden internacional no se crearon esos mecanismos de privilegio en el voto. Cada uno es igual, Uganda es igual que Estados Unidos. Sin embargo, en los propios Estados Unidos ahora, José, no te quiero interrumpir. El manejo de la economía que ha hecho Trump, que le dio mucha popularidad, porque al americano no le importa que un presidente sea divorciado, sea católico o meta a una pobre muchacha debajo de un escritorio. Lo que le importa es si está mejor o peor. Ese avance que él hizo, o si su empresa ha quebrado muchísimo, ese avance que él hizo, el manejo de la pandemia lo ha hecho bajar. Bueno, el manejo de la pandemia ha conllevado al crecimiento del desempleo en Estados Unidos como nunca lo soñó ni Trump ni nadie. Nadie pensó que a esta fecha había 13 millones de personas que estaban sin empleo en los Estados Unidos. Y sigue creciendo. La Ford intentó comenzar a producir a los 2 días, tuvo que cerrar otra vez, porque comenzaron a aparecer casos de la pandemia dentro de sus empleados. De manera que la situación no está bajo control. Y en consecuencia, la gran promesa de él, que era el pleno empleo, se desplomó. La desplomó la pandemia y el manejo de la pandemia. Sí, pero esa desorganización que él organizadamente ha hecho, porque es como tú dices, todo lo que no me conviene es para afuera, no importa el método.
esa desorganización, como tú dices cuando habla del presidente Mejía, que dice, él desarmó este país desde que eran las 6 de la tarde y el juguete estaba roto. Mi pregunta es, ¿la desorganización o el estilo de Estados Unidos comenzó con Donald Trump o hace años que vienes? No, el papel de Estados Unidos en la sociedad humana varió a partir de la muerte de Kennedy. A partir de ese momento se acentuó su presencia en Vietnam, se produjo la destitución de Nixon y la toma de poder de Gerald Ford. Gerald Ford era un diputado norteamericano de poca significación que fue colocado en lugar de Nixon en la presidencia norteamericana con Rockefeller como vicepresidente, con Nelson Rockefeller. Cuando la plutocracia toma decisiones de esa naturaleza, yo asumo es que hay un vacío de poder grande. Pero si tú ves el gabinete de Gerald Ford y lo conjugas, Espérate. Cuando los ricos tienen que asumir ellos mismos el poder, es porque los políticos no funcionaron. Sí, claro, es así. Los políticos, no hay confianza en los políticos. Los políticos son empleados de la plutocracia en todas partes. Y cuando esos empleados no llenan su cometido, tienen la misma plutocracia que hice. Sí, eso es lo que está pasando con David Collado y Vicini, que él mismo está asumiendo el poder. Hay un parecido grande de eso. Está bien. Pero David Collado no es parte de ese grupo. David Collado puede ser una figura en que ese grupo tenga confianza. Ahora, hay un hecho en la historia reciente dominicana que es bueno ponerlo como ejemplo. El primer Consejo de Estado que Balaguer propuso era bajo la presidencia de José María Cabral Bermúdez, que era el presidente de la Casa Vicini. Él decía, son ustedes los que me están sacando de aquí. Eso decía Balaguer. Naturalmente, el señor Cabral Bermúdez dijo con mucha habilidad, dijo, no, yo no quiero cargo político. Porque ellos tenían a Bonelli para eso. Y a Donald Reed. Ellos tenían otros cuadros de confianza. Pero él llegó a proponer al presidente de la Casa Vicini y no a un emisario de los Vicini. Exactamente. Él lo propuso. Cabral Bermúdez dijo, no, yo no. Y se hizo el Consejo de Estado con Bonelli como vicepresidente, que desplazó inmediatamente a Balaguer. Pero volvamos a Estados Unidos. El gobierno de Gerald Ford, tú buscas el gabinete de Gerald Ford y el gabinete del último Bush, y el mismo, Rumsfeld, el otro de Burton, toda esa gente. Juan Bosch escribió un trabajo interesante sobre el pentagonismo, un invento de él de nombre, como que era el Pentágono que estaba gobernando, que no era la oligarquía financiera americana, sino el Pentágono, por las armas, por la guerra. El hecho de hacer un esfuerzo por localizar cómo había cambiado el manejo político en Norteamérica es meritorio. Y por eso ese es un trabajo que debe ser estudiado por todos los que estudian esta época y qué aportes los dominicanos pueden haber hecho al estudio de esta época. Pero no es un problema de pentagonismo, es un problema de negocios. Es la guerra como negocio. El imperialismo se diferencia del viejo régimen colonial en que no le interesan los territorios como tales, sino las operaciones empresariales se pueden hacer en esos territorios. Que se pueden hacer en esos territorios. Pero a partir de ese momento del asesinato de Kennedy, sí, pero párate ahí. Pero entendemos bien lo de Irak. Pero ¿qué interés tenía Estados Unidos en Vietnam? Que todavía hoy no es un líder de la zona. Interés económico en Vietnam del Sur. Lo que es peor para ellos que ni siquiera el comunismo impuso. Y ellos lo sacaron con la mesa al casco. Los vietnamitas del norte pudieron haber hecho el socialismo que le diera la gana ahí y no lo han hecho.
están produciendo para la economía americana, están integrados en la economía mundial. El problema de ellos era gastar en armas para favorecer empresas. Ese es el problema. No es un problema del Pentágono, como diré. El que dirige es la plutocracia americana. Ese es el que dirige. Entonces, Bosch lo que cambió fue el título, pero en el fondo estaba hablando de una plutocracia. Él hizo un esfuerzo de identificación del problema. De cómo había variado el mando de la vida política norteamericana. No era el imperialismo que identificaron los estudiosos. Hay un alemán que fue el primero que mencionó el concepto del imperialismo. Después Lenin lo desarrolló más detalladamente. Como diferencia de los imperios anteriores que dominaban la tierra y hacían colonias. Los americanos no les ha interesado dominar tierra. José, pero ¿por qué nosotros le damos importancia y tú le das más importancia al gobierno de Johnson como sustituto de Kennedy y al gobierno de Ford como sustituto de Nixon y no a la renuncia de Nixon y al asesinato de Kennedy? Uno piensa que uno fue el resultado de otro y quizás el objetivo principal era poner a esos dos elementos en el poder. Naturalmente, tú no matas a nadie para que se muera solamente. Tú sabes quién lo va a sustituir. Ah, ya. No, nadie mata de vicio. ¿O tú te crees que aquí el 30 de mayo era simplemente por matar a Trujillo? No, había fuerzas internas que querían desarrollar el país de manera distinta. ¿Y se le dio lo que querían? A una parte, a la otra parte decir, le dio candela. Ese Consejo de Estado era lo que se quería cuando se mató a Trujillo. Los que lo mataron, sí. Pero los que lucharon contra Trujillo, que eran muchos. No, eso no. Necesariamente no tenían y los que mandaron a matar a Trujillo, no los que lo mataron, sino los que lo mandaron a matar, ¿lograron su objetivo? Sí, claro. Claro, porque desplazaron a Trujillo sin que el país tuviera oportunidad de buscar otras salidas. ¿Y tú tienes alguna información de que alguien de los que lucharon contra Trujillo participó el 30 de mayo en ese complot? Ninguno. Ninguno. Ni enterados estaban. Sí, enterados sí estábamos. De que alguien quería matar a Trujillo o de que querían Yo tuve en mi mano, antes de irme al exilio voluntariamente, las granadas que había aportado Wimpy para esa operación. ¿Y qué hilo de conducción había entre esos señores que fueron donde Wimpy y esos jóvenes que acababan de salir de la cárcel? Ninguno. Entonces, ¿cómo tuviste esa granada en tus manos? Bueno, porque un amigo que estaba vinculado a aquel... ¿Te las enseñó? Me las enseñó y me quiso convencer de que participara en ese tipo de acciones. Y eso no tengo esa naturaleza, le dije. Ni tú tampoco. Ninguno participaron. No, ni él ni yo. Bien. Seguimos entonces con Kennedy, Nixon, Ford y hasta llegar a Donald Trump. Bueno, Donald Trump fue una vez... ¿Qué hizo Estados Unidos en Irak? Dime, desorganizar Irak. Totalmente. Pero consiguió el petróleo. ¿Qué petróleo? Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Entonces, ¿qué buscaba si no era el petróleo? No, hombre, no. Le metió ahí simplemente, tal vez se dejó provocar. Pero tú no me vas a dejar que Chin lo que quería era vender armas y hacer negocio de la guerra. El Chin, aquel famoso vice de los Bush. Dick Cheney. Dick Cheney. Cheney. Sí. Óyeme, cuando Cheney se retiró de Halliburton para ser vicepresidente, que había sido ministro de Estado de Ford. Y Rumsfeld había sido ministro de Gerald Ford.
Cuando él se retira de Halliburton, la bonificación que le tocaba era de 7 a 8 millones de dólares. Le dieron 18. Y se fue a hacer el gran comprador de Halliburton, la empresa que él abandonaba. Ese es el negocio por el negocio. Es como los proveedores aquí. Tú no viste un proveedor en Bolivia, ministro de Salud de Bolivia, que lo cogen sobrevaluando unos mecanismos de respiración artificial en medio de la pandemia. La gente no tiene vergüenza haciendo negocios en las crisis internas de sus propios países. Y tú me vas a decir a mí que Donald Trump es un desencuadernador de un libro y que llegó por casualidad y que está desarmando a Estados Unidos. Eso no está en el programa del imperio. Esa es la llegada de ese señor. Mire, yo creo que son errores que acontecen. Cuando el PRD postuló a Hipólito Mejía, nunca pensó que iba a ser un tollo arriba de la mesa. Nunca pensó eso, no lo hizo para eso. Esto que ha pasado, que este señor sea el que peor maneja la pandemia. Pero en el propio Estados Unidos hay un estado, que se llama estado de Washington, el que está al norte pegado a Canadá, allá en la costa oeste, que le entregó a los científicos el manejo de la pandemia. Y ahí los índices son distintos totalmente. Totalmente son distintos a los de Estados Unidos como nación. Coño, es que tú vas diciendo cosas que te provocan una pregunta que no tienen a veces. Y tú me vas a decir a mí que un gobierno que lo tumban por ineficiente, que eso no lo va a decir nada en el 61, ¿verdad? En el 63. Lo tumban por ineficiente porque no quiso aceptar la realidad. Viene con Guzmán con una España boba, viene con un Jorge Blanco que termina en nada y viene con un Hipólito. ¿Y qué te hace pensar que de nuevo el PRD con otro nombre va a ser un gobierno bueno aquí? ¿Por qué tiene que hacer un gobierno bueno si su conducta es no hacer gobiernos buenos? Bueno, ya sobre eso hemos hablado y desde que desarrollamos esa idea en tu propio programa, en este programa, hasta hoy, no ha habido el menor elemento que te garantice que ese joven vaya a ser un gobierno mejor de lo que el PRD ha hecho en el pasado, sus sucesivos gobiernos. Ponerse a la cola de la política perversa del gobierno, de utilizar la pandemia para hacer política partidaria. Ponerse a la cola de eso demuestra una limitación mental terrible, enorme. A la señora, puede ser presidenta en cualquier momento, la candidata vicepresidencial, ayer lo vimos hablar de borrón y cuenta nueva. Que no va a haber borrón en cuenta nueva. Bueno, pero eso es una gárgara. Es una gárgara. De 30 años. Vieja. Sí. Ahí hay una falta de iniciativa espantosa. Siguen siendo una gente que acogen las coyunturas y las manejan, llegan al poder sin saber qué van a hacer en el poder. Y tú y yo que tenemos la edad que tenemos, nosotros vamos a aceptar que el doctor Fernández tuvo una metamorfosis tan grande que solamente está haciendo política para cerrar el poder a Danilo y que no hay una razón en la que él pueda participar en un proyecto de gobierno junto con Luis, que uno diga, bueno, pero por lo menos una cabeza bien puesta está ahí en el grupo. No podemos nosotros pensar en eso, de que él podría ser algo más que un resentido. Están usando descalificativos que yo no comparto. Él tiene una concepción distinta del poder a la de Danilo. Él no ha sostenido siempre. Desde el primer momento estaba claro eso. A pesar de que fueron aliados 2 veces al poder, con Leonel como líder y Danilo como organizador de esas campañas, en 2 ocasiones fue lo mismo.
inmediatamente llegaban al poder al año, a los 2 años, se dividían. Tenían discrepancias en el manejo de la administración pública y en el ejercicio de cada uno hay diferencias abismales. Que tenían que llegar allá a la división, bueno, eso es el problema de tratos. Pero siguiendo esa misma línea frente a Danilo, de que tú te ocupas de lo micro y yo de lo macro, que fue un acuerdo que ellos llegaron y funcionó durante más de 12 años. Yo te pregunto, ¿y no puede haber ese tipo de acuerdo con Luis, aunque sea de la oposición? Es más difícil. Es más difícil porque Danilo y él fueron socios en la primera toma de poder, que fue... 4 años sin duda y 6 años la segunda vez. En ese gobierno duró Danilo 2 años nada más, 2 años después. Y en el otro igual. O sea, ahí hay problemas. Entonces hay problemas de trato personal que ya lo han dañado todo. Se menosprecia del uno al otro, que usted no se ha leído un libro. Y ¿no? lo personal en gente a ese nivel, a veces llegan a bajarse a ese nivel. Sí, sí. En tratar en asuntos personales. Sí, eso se ha tratado en y se da en otros sitios, en en el otras nivel de lo naciones. personal. Y eso son enemistades terribles. Y no es que 2 gallos no caben en el mismo gallinero. Pregúntale a Horacio Vázquez y a Jiménez, que llegaron juntos en el 2 al poder y a los 2 meses estaban peleando. Y sumieron a este país en una guerra civil permanente hasta el 20. Y yo puedo decir que le pregunte a Lora y a Balaguer y a Fernando Álvarez, y a Peña y a Jacobo, y a Salvador y a Antonio Guzmán, es que sea así, que tiene que repetirse. Lamentablemente es así porque este es un país maduro políticamente todavía. Aquí hay un ejercicio de democracia que le queda grande al tejido social existente. Mira, no estaba dentro del tema, pero el tiempo lo tenemos hoy porque en este tiempo no tenemos otro invitado. José, cuando tú dijiste que los políticos tienen que dejarle su espacio a la oposición, porque si no tienen oposición se pelean entre sí. Eso es 100% y es universal. Es decir, que cuando la UAS decidió tener una sola tendencia y sacó la derecha de la UAS, terminó destrozándose entre sí. Oh, pero claro, hay que pelear con alguien. Si porque hay que pelear. Hay que pelear con alguien. Las instituciones se sostienen y viven del debate interno. Lo que pasa es que el debate puede ser fructífero o puede ser dañino. Y vuelvo al tema, las guerras son válidas si tienen un destino adecuado o positivo para el desarrollo humano. ¿Y hay guerras positivas? Claro que la ha habido. Claro que sí. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra necesaria frente a la provocación de Hitler, que avanzaba y avanzaba y avanzaba, cogiendo territorio a todo el mundo. Había que parar eso. Había que pararlo. Y lo que le pasó a la izquierda aquí en República Dominicana pudo haberse iniciado en la UAS cuando no se pusieron de acuerdo en una academia. Eso se hizo pandémico o se hizo viral en todo el resto de los movimientos políticos, o fue al revés. No, lo que pasa es que los movimientos de izquierda no lograron en la República Dominicana enraizarse políticamente, porque no entendieron cuándo hay momentos políticos y cuándo hay momentos revolucionarios. El momento revolucionario del país se agotó en el momento, desde que se produjo la Carta Pastoral. Fíjate, la Carta Pastoral le dio un tablazo a Trujillo histórico, sí, un valor indiscutible. Y a su vez, ¿qué pasó? Pero su presencia en la lucha contra Trujillo cambiaba el problema. Porque le ponía un sector diferente ahí adentro. Exactamente. Metió a la iglesia ahí. Metió a la iglesia. Cuando Wimpe y su gente se meten por otro lado, está diciendo que hay que luchar políticamente, porque ya hay otros componentes. Y hubo personas que pensaron que con una guerrilla se iba a resolver el problema. Pero entonces ese problema comenzó con el origen de todo.
Sí, claro. Eso no fue después cuando comenzaron a dividirse el 14 y el PCP y el que sé yo, que eso comenzó entonces en el 60. No, y la muerte de Minerva, por ejemplo. La muerte de Minerva es un elemento clave en la historia dominicana. No solamente por lo humano o inhumano del procedimiento, sino porque le quitó la cabeza, el liderazgo político que tenía ella en el seno de la sociedad dominicana, lo anuló por su muerte. Pero esa muerte precipita también la acción contra Trujillo. Y abre un espacio de acción política no revolucionaria. ¿Y cuál fue primero, la muerte de Minerva o el movimiento revolucionario de los jóvenes que, por cierto, lo pusieron en libertad a todos? No, Minerva estuvo presa con todos. Minerva. Más de una vez. Ella estuvo presa en la 40 con todos. Y la soltaron una vez y la volvieron a coger, la volvieron a soltar y la volvieron a coger. No a las tres, a ella sola. No a ella y a María Teresa. Y a los tres esposos. Ah, ellos tuvieron en la 40. Sí, claro. ¿Y cuántos años después que los matan? Hombre, Las matan. Esos fueron acontecimientos inmediatos. En la 40 estuvimos en enero y ella la matan en noviembre del mismo año. Lo que pasa es que fue un año muy intenso. Y la pastoral, la iglesia tuvo dos acciones. Una, la que efectúa la misma pastoral, y otra en la que interviene el jefe de la iglesia católica aquí, salvando algunas vidas. O diciéndole a Trujillo que ahí estaba la sociedad dominicana. No, lo que pasa es que Monseñor Pitini, a quien tú te refieres, firmó la carta pastoral por disciplina, pero ahí mismo pidió la baja. Con lo que... Porque no tenía por cómo justificarle a Trujillo que había firmado eso. No, cómo justificar él mismo su actitud, porque él logró sacarle a Trujillo cosas importantísimas para la iglesia y para el país. Ajá. Toda la obra salesiana que hay en el país viva todavía la hizo Monseñor Pitini sacándole cosas a Trujillo. Esa escuela de arte y oficio. Arte y oficio, no, ahí la María Auxiliadora, Don Bosco. Sí. Todo esto en la escuela agrícola de Moca, todas esas cosas se la consiguió Pitini. La consiguió Pitini, que era salesiano. Él era un refuerzo salesiano que vino a organizar la Iglesia Católica en Santo Domingo y lo logró. Pero en ese momento dijo, no, yo no comparto eso, pero lo firmó por disciplina. Que Trujillo lo sabía, claro que sabía que de alguna manera que Pitini no tenía. Hace otra cosa. Pero eso lo llegó a utilizar Johnny Abe, por ejemplo, cuando le presentaba expedientes de gente. Y dice, ¿qué hace ese hombre suelto? Decía Trujillo. Sí. Y si usted lo soltó, jefe. Porque no se lo consultó a él. Simplemente si Pitini se lo pidió, Trujillo lo soltaba. ¿Y las acciones posteriores de Peanal y O'Reilly fueron independientes o eso tuvo que ver con Wimpy? No, de ninguna manera. Esa gente no tenía nada que ver con Wimpy. Aunque O'Reilly era americano. Canadiense. Ellos obedecían a criterios políticos sociales. Pero diferente a Pitini también. Eran criterios distintos. Esa gente tenía criterios distintos. El conflicto de Trujillo con la iglesia se concentra en ellos porque eran extranjeros. Ah, ya. Pero con los otros obispos, Pepén, sí, Polanco, sí. Pepén, etcétera. Y otros que no llegaron obispos como de Santiago, ¿cómo se llama? Flores. Roque Adames. Ah, sí. Sí. El propio Robles Toledano, que no llegó a ser obispo y que pero una cosa, y que fue senador trujillista. Sí, pero Robles, Ross y el que se robó la Virgen de Altagracia, esos ya actuaban como políticos, no como sacerdotes, ¿verdad?
Marcial Silva. Perdón, Marcial no. Ay, Dios mío. El que es higüeyano que se llevó la... El de Trujillo, benefactor de la iglesia. Sí, benefactor de la iglesia. Bueno, eso actuaban como dominicanos trujillistas, no como miembros de la iglesia. Bueno, miembro de la iglesia es todo aquel que está en la iglesia. Sí, pero estaba Monseñor Ross. Muy bien, pero Robles Toledano, Monseñor Ross y ese grupo realmente eran miembros de la iglesia, pero que hacían una función política extrema, ¿verdad? Mira, yo conocí un cura que era profesor de la escuela normal nocturna donde estudié. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Que le pregunté un día, ¿por qué usted dejó la iglesia? Estamos hablando del año 58, por ahí. Dice, bueno, pues yo estaba en Mao, y se apareció Trujillo allá, y se preparó una misa. Monseñor Pitini andaba con él, y comenzó a decir en el sermón que se está hablando mucho de matanzas y cosas, pero que Trujillo era a raíz de la matanza del 37. Sí. Que fue muy cruel en Mao y de ahí para allá. Y afectó muchas familias porque mataron muchos haitianitos que eran muchachos de servicio en muchas casas. Y se logra afecto y relaciones humanas, personales. Pues ahí Monseñor Pitini dijo, Trujillo es incapaz de hacer eso. Entonces el cura que estaba oficiando la misa se vistió de paisano y se fue. ¿Se fue ahí mismo? Ahí mismo, sí. Y después era maestro de la escuela normal nocturna. De eso vivía. ¿Qué me contó eso? Eran esos enfrentamientos, era un régimen complicado. El régimen de Trujillo era un régimen complicado, con muchas complicidades. Llegando aquí, hoy, influencia electoral de los Estados Unidos, problema con... ¿Tú consideras que alguien que quiere ser presidente tiene que comprometerse a romper con China, a romper con Venezuela y a ser más firme en sus relaciones con Estados Unidos, independientemente de Donald Trump, porque hay un departamento de Estado? Mira, nadie tiene que ser dependiente de nadie. Más difícil que Balaguer nadie la tuvo. Porque lo pusieron los americanos como tropa. Y se manejó. Se manejó con cierta independencia. Sí, pero ese Balaguer. Al extremo que Fidel Castro le decía a los PRDistas, Peña Gómez le decía. Sí, Balaguer me trata mejor que ustedes. Yo oí esa frase, se lo dijo en México. Doctor, a pesar de que usted me trata mejor que Peña. Se lo dijo ahí en Guadalajara a Joaquín Balaguer. Pero eso era Balaguer y Fidel, eso era otra cosa. Pero yo lo que me quiero preguntar es, aquí en República Dominicana, ¿se puede llegar al poder sin hacer un compromiso con Estados Unidos? Se debe llegar. Pero mira lo que tú dices, que Estados Unidos no se mete en todo. Háblame un poco de Medio Oriente. ¿Cómo es posible que en este siglo, donde el mundo entero está pidiendo que Palestina sea miembro de la ONU, y ahora parece que hasta Taiwán podría volver a tener la hegemonía que se le dio antes de China, Pompeo va y apoya ocupación de territorio? Háblanos de eso. Fíjate, los americanos dan unos zarpazos políticos equívocos. En la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, hubo dos decisiones de carácter político que se han manifestado erróneas al cabo del tiempo. Una fue la división de Berlín, la división de Alemania en 4 partes, y concomitantemente con eso, la división de Berlín en 4 partes. Poco tiempo después de eso, las 3 partes que estaban en manos de Inglaterra, Estados Unidos y Francia se convirtieron en una sola, tanto en el territorio de Alemania como tal, de Alemania Occidental, y como en Berlín.
y se creó un conflicto de carácter territorial que poco tiempo después se resolvió, o pretendieron resolverlo los soviéticos con el muro de Berlín. En definitiva, todo eso se desplomó un buen día. Y hoy Alemania florece como una nación pacífica, como una nación ordenada, como una nación organizada políticamente y económicamente un éxito, sin los afanes guerreristas que antes caracterizaron su poder. Fíjate que se hizo una cosa, se demostró errónea y se corrigió prácticamente sin ninguna violencia. Ahora bien, hubo otra decisión muy trascendente, que fue la creación del Estado judío. Concomitantemente con el término de la Segunda Guerra Mundial, se hizo el reconocimiento, y en la Constitución de Naciones Unidas se hizo el reconocimiento del Estado judío. El Estado judío tenía dos siglos, 200 años, que había salido. ¿Cómo es? 2000 años. 2000. 2000 años. Disperso. Que había salido de ese territorio. Ahí ese territorio estaba dominado por árabes y por dos religiones que no tenían nada que ver con el cristianismo. Aunque todas las religiones tienen el vínculo común del origen del hombre. Ahí nacen todas. Eso fue un error que es difícil de corregir ahora. ¿Por qué? Porque el Estado judío fue un éxito. Tú de repente concentras una cantidad de talentos que se sentían repudiados en muchos sitios y que buscaban un espacio que ellos mismos habían definido como el adecuado, un espacio en la Patagonia o en territorio norteamericano, en Texas o en Canadá. En la conferencia sionista del 1898, fue la que determinó sobre la localización del espacio judío. En términos de la guerra que termina, fue muy fácil, era lo más sencillo decir, ustedes van para allá. Pero ahí habían naciones, no eran solamente pueblos, naciones ya constituidas. Aunque los palestinos eran más atrasados en términos de organización social y política. Y ese enfrentamiento ha dado lugar al desarrollo de la nación palestina, por su esfuerzo por definirse como nación. ¿Tiene posibilidad de resolverse eso sin guerra? Cuando la superioridad organizativa como Estado. El Estado judío es un Estado europeo en el corazón de esos países árabes, que están llenos de conflictos internos y de conflictos entre unos y otros. Pero donde no tienen conflicto, en que los judíos no estén ahí, porque ya eso no es de carácter político, ahí llega la religión también. ¿Se podría resolver alguna vez ese conflicto sin un deterioro de la paz, más de la guerra permanente que hay ahí siempre, como se resolvió el conflicto alemán, que tienen el mismo origen de una decisión de potencias ganadoras de una guerra, pero que después que la guerra pasa, se establece la paz, se acomodan las naciones? Alemania hoy no es una nación derrotada, es una nación en la plenitud de su capacidad de vida. ¿Se podría resolver el problema judío de otra manera? No. Yo no sé. No digo yo no sé. Porque lo que pasó en Alemania a mí me sorprendió. Te lo confieso. Yo nunca pensé que eso se iba a resolver de una manera tan tranquila, tan lógica. Pero ¿quién se dio en la unión, en la reunión? Cuando se reunifica, ¿quién se dio? Bueno, el colapso de la Unión Soviética fue determinante. O sea, es en el marco del colapso de la Unión Soviética. Pero tenían que aceptar quién estaba más desarrollado y se acabó el problema. Bueno. Igual que los judíos le han dicho a los árabes, es que nosotros estamos más desarrollados, vamos a unirnos, pero manejamos nosotros la situación. ¿Por qué no? Ahí está.
Ahí está, pero pues, mide la población. Mide la población. Además, en el caso alemán, todos eran alemanes. De un lado y de otro eran alemanes. Derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahí no había ni religión ni nada de esa cosa, ni raza, eran alemanes los dos. En la que la división era exclusivamente política, ideológica. No, bueno, hay todavía intereses creados en las dos zonas. Tú quieres comprar una casa barata en el mundo, en Alemania Oriental parece muy buena, porque la cantidad de gente que cruzó para el otro lado y se quedó del otro lado. Y porque los occidentales que tenían el capital no fueron y compraron esa casa. ¿Pero para qué? Si ellos viven bien allá. Pero si tú quieres una casita para retirarte a los 80 años ya y retirarte, ahí tú consigues una. Sí, pero es que yo veo como que hay cosas, José, que hay un sistema que la crisis te la ponen como beneficiosa, como que tú de la crisis puedes sacar beneficio y te la hacen ver como normal. Ahora mismo estamos viviendo una cosa así, de que hay personas que piensan que así como tú comprabas propiedades regaladas después de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y que fue bueno para ciertos sectores, ahí piensan que de ahora van a emerger capitales extraordinarios. Puede que sea. Óyeme, en la guerra de abril hubo muchos muertos, mucha dignidad, muchas tragedias familiares y se asentaron muchas fortunas locales. Hay gente que compró 30 empresas en esa época. Ninguna de las cuales salió a comprarla, se la iban a llevar. Y a partir de ahí ya simplemente hay que sostener la 30 y llevarla a 70. Sí, pero se mudó el capital fuera de esa zona, ¿verdad? Bueno, eso no, es un detalle menor. Se hizo la Alemania. José, hay un tema que se trató y quisiéramos hacer una pausa, pero antes quiero dejar el tema planteado y es, tú dijiste en dos ocasiones que a veces detalles aparentemente insignificantes producen grandes decisiones. Por ejemplo, dijiste, en la frontera de Mao había una familia que tenía un negrito haitiano y le cogió cariño y ese muchacho pasó a ser parte de la familia y se lo mataron en el corte. Eso trajo disgustos y problemas. Pero también pasa que si tú tienes un medio de comunicación que hace denuncias, aunque solamente se tiren 5,000 ejemplares de eso, tú ves políticos que se interesan en no aparecer ahí ni que lo mencionen y tratan de influenciar en eso. Esas pequeñas cosas que a veces tienen mucha importancia, tienen importancia también en relaciones primarias. Por ejemplo, yo tengo una lista en mi cabeza de personas que sería yo incapaz de hacerle señalamientos porque son amigos de toda la vida. Igual pasa con algunos políticos que toman a veces decisiones, primero sin preguntarle a uno, porque aquí hay gente que toma decisiones sin preguntarla y después te piden solidaridad. Eso es muy común. Yo quiero que, salvando eso, tú nos digas si hay muchas limitaciones, no por razones económicas, sino por razones de relaciones personales, que limitan mucho a los medios en esta época.